Bienvenidos a un nuevo episodio de Diamantes en Bruto. Muy feliz de que compartamos una nueva faceta, un nuevo día. Vaya, pucha. Qué mejor que disfrutar todos los días. Qué mejor que levantarnos y ver que hay oportunidades, que se puede soñar, que se puede avanzar, trabajar. ¡Wow! Realmente es algo maravilloso. Y hoy tengo un episodio muy lindo para compartir con todos ustedes. Y estoy seguro que nos puede ayudar tanto porque es algo muy simple pero poderoso. Tan simple que el título de este episodio es una sola palabra. Esta palabra es emuná. Emuná. En el transcurso del episodio vamos a ir desarrollándola, vamos a entender qué significa. Pero para darle inicio al episodio quiero que empecemos con una historia. Tal vez conoces la vida de Sylvester Stallone, uno de los actores tal vez más reconocidos del mundo. Reconocido por dos papeles que los ha utilizado muchísimos años. Y son dos específicamente. Es Rambo y Rocky. Ese es Sylvester Stallone. Lo que muchos no saben es que él viene de la miseria, literalmente de la miseria, de estar en la calle sobreviviendo. Y además de eso, si retrocedemos hasta los inicios de su vida, cuando él nació, hubo una complicación en el parto y tuvieron que sacarlo con forceps, que son unas garras que te agarran y te sacan del vientre materno. Entonces él nació con un daño facial en un músculo, por eso es que tiene una risa o una forma de hablar un poco rara, y por eso cuando gritaba ¡Adriana! se le quedaba una parte del labio frisada justamente por este problema. Y eso le causó mucho bullying, le causó inseguridades, pero aún así mira dónde ha llegado, uno de los actores más reconocidos de toda la industria del cine. Y hay una frase importante que él dice. Él dice, todo campeón fue alguna vez un contendiente que se negó a rendirse. Todo campeón fue alguna vez un contendiente que se negó a rendirse, que no vio la rendición como alternativa. Y eso pienso yo que resume su vida. Él era un contendiente de la vida que nunca se rindió. Pese a las dificultades, pese al problema de la boca, pese a que no tenía dinero, no tenía muchos recursos, salió adelante. Otra historia que podemos ver de esta forma es César Millán, el encantador de perros, seguramente lo conoces. Lo que muchos no saben es que él llegó de inmigrante de forma ilegal a Estados Unidos, escapando de una pobreza extrema que él vivía en México. Y vivía pues apenas, ¿no? Y trataba de tener los trabajos que se le diera. Y entre esos trabajos se le dio cuidar mascotas. Y así fue como él descubrió su don, porque él amaba los animales. Y fue descubriendo su don con los perros. Y hoy es conocido como el encantador de perros. Imagínate eso, cómo ha ido creciendo. ¿Por qué te estoy contando estas historias? Si tú te das cuenta, la gran mayoría de personas exitosas en el mundo tiene una característica. Todos han enfrentado adversidades, pero no las tomaron como una excusa para no seguir avanzando. Toda persona exitosa tiene problemas, tiene adversidades duras que tal vez son más fuertes de lo que nosotros vivimos. Pero esa adversidad, en lugar de convertirse en una excusa para no avanzar, se convierte en la gasolina que te impulsa hacia adelante. Cambia la perspectiva. Y ahí es donde entra emuná. Emuná es una palabra hebrea que significa esto: estar en calma a pesar de no tener aún todas las respuestas. Vivir por fe. Estar en calma aunque no tengas todavía las respuestas. Estar en calma, saber que va a haber algo mejor.
que viene algo mejor, que puedo superarlo, que mañana va a ser un día diferente, que las alternativas, las oportunidades jamás se pierden. Eso significa emuná. Emuná significa vivir por fe, vivir hoy confiando que mañana va a ser mejor, despreocuparme de no tener todas las respuestas, porque amigos, no todos tenemos las respuestas a nuestros problemas. Y aquí es donde empieza lo más molesto y lo más feo en nuestro día a día. Estar todo el tiempo condenándonos en por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿No? Y decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué sufro tal cosa? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué me quitaron tal? ¿Por qué sufrí daño? ¿Por qué me abusaron? Y estar buscando respuestas. Amigos queridos, no siempre vamos a encontrar respuestas. Esa es la respuesta. La respuesta que tú estás buscando es que no va a haber respuesta, que muchas veces la vida te pasa. A todos nos va a pasar en algún momento de la vida alguna adversidad. Puede ser una adversidad física, espiritual, familiar, financiera. Todos vamos a ir afrontando adversidades. El punto no está en que no nos pasen problemas. El punto está en, a pesar del problema, saber que yo puedo seguir adelante. A pesar del problema, yo puedo avanzar, yo puedo soñar, yo puedo alcanzar mis metas, convertirme en una persona de éxito. Ahí es donde puedo encontrar mi identidad, mi paz y mi seguridad. Emuná significa no importa si no sé por qué me pasa lo que me pasa. No tengo las respuestas de por qué es lo que me falta, por qué no avanzo. Voy a estar en paz. Voy a decidir vivir en paz. En paz conmigo mismo, en paz con mis problemas, avanzando hacia una meta. Ponte a pensar, toda persona exitosa ha tenido que superar obstáculos fuertes. Me hace recuerdo también a una película que no me acuerdo el título. Si tú sabes el título, lo pones en los comentarios. Es de una surfista que un tiburón le come un brazo. Entonces, imagínate que le come un brazo a una surfista y ella dice, bueno, pues ni modo, ya no tengo brazo. Ahora tengo que aprender a surfear sin un brazo. Pero no fue sencillo, tuvo también su crisis, tuvo su momento de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué si este era mi sueño me pasó esta desgracia? ¿Por qué tuve que ir a nadar ese día? ¿Por qué ese día me pasó tal? Si hubiera estado de otra manera, no me hubiera pasado esta desgracia. Y empezar a condenarnos y empezar a irnos en una espiral oscura, descendiendo hacia la depresión, hacia la frustración, hacia la tristeza. Y al final, conformarnos, frustrarnos y rendirnos en perseguir una vida mejor. Eso es lo que causa el estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a buscar una respuesta. Respuestas que muchas veces, amigos, muchas veces no van a llegar. No van a llegar. No vamos a encontrar las respuestas a todo. Nos encantaría entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero es que la vida no es así. La vida no es de tener las respuestas a todo. La vida es de aprender a vivir con lo que nos toca. Recién estuve viendo con mi esposa, fuimos a un musical, ¿listo? Mi hermano cantaba en un musical y el musical era del Hobbit y del Señor de los Anillos. Películas de las cuales yo soy recontrafanático. Mi esposa nunca lo había visto. Así que fuimos a ver este musical y nos encantó la música, la interpretación, todo. Así que eso despertó las ganas de que fuéramos los dos a ver las películas, pero no las habíamos visto. Entonces, bueno, ella no las había visto. Así que nos pusimos en campaña de verlas todas. Vimos las 3 películas del Señor de los Anillos, las 3 películas del Hobbit. Nos hemos pasado unos buenos días viendo películas. Y ahí yo volví a recordar tantas partes hermosas de esta saga que tiene mensajes muy lindos. Y los compartí esta vez con mi esposa y para mí era lo más hermoso poder compartir estos sueños, estos gustos con mi esposa. Así que estábamos viéndola y en esto recordé, ahí lo vi en una de las partes donde están en guerra los humanos, los orcos los están invadiendo
Y ellos están esperando que en algún momento van a romper las puertas. Y está ahí entonces uno de los personajes principales, que es el mago Gandalf. Está junto con Pippin, uno de los hobbits. Y están ahí sentados con unos cuantos guardias más, escuchando los golpes de la puerta que están haciendo los orcos, a punto de romperla y con eso a punto de destruirlos y de destruir la ciudad. Y ahí el hobbit le dice, creo que ya no hay esperanza, ¿verdad? Ya no hay esperanza. Y se pone a llorar y dice, ojalá nunca hubiera salido de mi casa. Ojalá no hubiera viajado. Ojalá no estuviera aquí. Y se pone a llorar. Y Gandalf le responde, hay muchas cosas que quisiéramos que fueran diferentes. Pero eso no nos toca a nosotros decidirlo. Nosotros no podemos decidir lo que pasa o lo que no pasa. Lo que sí podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha regalado. Sin importar si nos gusta o no nos gusta, esta es nuestra vida. Sin importar si es la vida de tus sueños o todavía no lo es. Tú no puedes decidir todo lo que te pasa. Tú lo único que puedes decidir es qué hacer al respecto. ¿Qué vas a hacer con los días de vida que tienes en esta tierra? ¿Qué vas a hacer con la vida que tienes, con el día que te levantaste? ¿Qué vas a hacer con tu energía, con tus sueños, con tus metas? ¿Vas a excusarte en el dolor? ¿O vas a utilizarlo de gasolina para seguir hacia adelante, a pesar de las dificultades? No es sencillo, pero este es un canal que se llama Diamantes en Bruto. El objetivo de este canal es confrontarte para que saques lo mejor de ti. Es pulir ese diamante. Y para pulirlo, pues va a haber que sobreponerse a los problemas, a las adversidades, a la dificultad. Vamos a tener que superar momentos que no nos gusten, porque vamos a pasar muchos momentos que se sientan injustos, que se sientan sin sentido, que en lugar de avanzar vamos a sentir que estamos retrocediendo. Ahí es donde viene esta poderosa palabra, emuná. Emuná, que significa tener paz, sin importar si tengo o no las respuestas. Tener paz porque sé que puedo, porque si lo estoy viviendo, lo puedo superar. Ahora, vamos a un segundo punto. Ya hemos hablado de que emuná significa encontrar esa paz. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la encuentro? ¿Cómo encuentro paz en medio de lo que no me gusta que estoy viviendo, en medio de la tristeza, de la frustración, de la depresión? ¿Cómo miércoles encuentra la paz? Jesucristo, a sus discípulos les dice algo poderoso. De hecho, no se lo dice a sus discípulos, él se lo dice a una mujer que estaba en una crisis emocional. En una crisis emocional. Ella se había divorciado varias veces, estaba viviendo con un hombre que no era su esposo, más por conveniencia y comodidad que realmente por amor y por felicidad y por plenitud de vida. Ella estaba ahí, dañada emocionalmente, incumpliendo la ley en ese momento, poniéndole cuernos a su esposo, pues porque no estaba divorciada legalmente y ya estaba con otro. Y Jesús se encuentra con esta mujer en un pozo. Él estaba sentado en el pozo esperando que llegaran sus discípulos y llega esta mujer a recoger agua. Y él le dice, ¿me puedes invitar del agua? Y ella le responde, ¿por qué no te sacas tú? Y él le dice, si supieras quién soy, tú me estarías pidiendo agua. Ella le dice, ¿pero acaso tú tienes agua? Sí. El agua que yo doy te va a quitar la sed. Nunca más vas a tener sed. Si tú tomas agua de pozo, agua normal, va a pasar un tiempo y vas a volver a tener sed. Pero el agua que te doy yo te va a saciar para siempre. Nunca más vas a tener sed. Y lo complementa con otro verso más adelante en la Biblia que dice, vengan a mí, los que están cansados,
los que han trabajado, los que tienen dudas, los que están sufriendo. Yo los voy a hacer descansar. La promesa de Jesús es que Él se convierte en nuestra fuente de paz, nuestra fuente de esperanza. Así como Gandalf en la película del Señor de los Anillos se convierte en la fuente de esperanza para la humanidad y les dice: muchachos, todavía hay esperanza. Mientras haya un hombre de pie, todavía se puede. No, tal vez no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí qué hacer al respecto. Podemos controlar nuestra actitud frente a las circunstancias. Y mientras tú sigas peleando, siempre va a haber esperanza. Jesús se convierte en esa esperanza y dice: todos los que vengan a mí van a tener paz, porque se van a descargar en mí. Lo vamos a graficar para que puedas entenderlo. Imagínate que cada circunstancia difícil que tú vives es una piedra pesada que la metes en tu mochila. Imagínate que tú vives por la vida con una mochila, ¿ok? Y todas las cargas emocionales, las cargas que tú estás viviendo, las vas metiendo en tu mochila. Entonces, eres despreciado por alguien, una carga, una piedra a tu mochila, ¿ok? ¡Puc! Va la piedra. De pronto, no sé, estás en el trabajo y tu jefe te obliga a pasar horas extra y no te está pagando y está, no sé, presionándote, te está dañando emocionalmente. Bueno, otra piedra. Tienes problemas financieros, estás con deudas, no te alcanza la plata, otra piedra. Te peleaste con tu pareja, estás en un problema difícil o no sé, te engañó, estás solo, te sientes deprimido, otra piedra. Qué sé yo, parte un familiar, pierdes un familiar, otra piedra. No estás satisfecho con tu estado físico, otra piedra. Date cuenta con cuánto peso andamos en la vida. Cuántas cosas nos cargan y después decimos: ¿y por qué me siento tan mal? Porque estás tan cargado, estás llevando tantas piedras, que obvio pues que ninguna espalda va a aguantar tanto peso. Por eso Jesús dice: vengan a mí los cansados, los que están llevando cargas pesadas, y dénmelas a mí, descárgate conmigo, pásame esas piedras a mí. Yo te voy a hacer descansar. Jesús se vuelve el puente de felicidad, el puente de esperanza para nosotros. Él se vuelve quien nosotros podemos tirar esas piedras y Él las va a cargar en su mochila. El hacer esto no va a hacer que el problema se acabe. Si tú te descargas en Dios y le dices: Dios, aquí van mis cargas, ya no puedo solo, necesito que me ayudes, necesito que tú vengas y seas la fuente de esperanza que dices que eres. Eso no va a hacer que la circunstancia milagrosamente desaparezca. No es que la deuda milagrosamente pasó o que si tú estabas con sobrepeso milagrosamente ya tienes six-pack y tienes un fisicazo. No es milagroso. Lo que cambia es tu perspectiva del problema, porque ya no estás cargado. El problema sigue, pero tú ya no llevas carga en la espalda. Ahí es donde se cumple emuná. El emuná se cumple cuando tú descargas todo tu pesar en Dios, porque nuestro problema es descargar nuestro pesar en las personas o las circunstancias incorrectas. Se lo damos al primero que pasa. Descargamos toda ese peso emocional, ese peso de circunstancias, de peleas, de frustración, de dificultades. Se lo descargamos a una pareja, se lo descargamos a un grupo de amigos, a un hobby, a una adicción, a un trabajo. Y ese trabajo no nos sacia. Como decía Jesús, el que sigue bebiendo agua normal siempre va a tener sed. No se le acaba la sed. Pero si tú vienes a tomar de mi agua, nunca más vas a tener sed. Entonces, si nuestra forma de descarga es solamente un trabajo o una persona o un hobby, nunca vamos a ser saciados. Es como tener una mochila llena de piedras y lo único que haces es de rato en rato sentarte, descansar 30 segundos y volver a pararte. No te sacaste la mochila. Cuando tú te paras con Jesús y le permites a Él ser tu fuente de paz, te descargas de esa mochila. Ya no la llevas más.
Por eso es que puedes vivir en paz aunque las cosas no estén yendo bien, aunque no tengas las respuestas a todos. Puedes vivir emuná. Puedo vivir en paz aunque esté pasando dificultades. Por eso es que estas personas exitosas aprenden a encontrar paz. Todos necesitamos una fuente de descarga. En mi caso personal, mi fuente de descarga siempre va a ser Jesús. Para mí personalmente. Yo respeto la creencia que tengas tú y la metodología de descarga emocional que tengas tú. Está genial. Yo aquí te cuento lo que a mí me sirve, lo que a mí me funciona y me permite día a día avanzar. Mi forma de descarga es Jesús, porque Él lo dice en su palabra. Y de verdad te digo que he podido encontrar paz en medio de las tormentas. He podido sonreír en medio de dificultades. He podido agradecer tener un pan. He podido agradecer vivir en un cuartito. He podido agradecer pasar el día con lo justo. En medio de dificultades, saber que Él no te suelta. Eso es emuná. No es inmediato. Las circunstancias no se solucionan de forma inmediata. Si tú escuchaste mis anteriores episodios, hablé de la importancia de cambiar tu estado emocional. Cómo cuando tú tienes un estado emocional correcto, puedes superar las adversidades y las dificultades, porque cambia tu perspectiva. Entonces lo que estamos haciendo ahora con emuná es justamente eso, descargarnos para que nuestro estado emocional sea otro. Y de esa forma puedo encontrar soluciones mejores. De esa forma puedo seguir avanzando. Eso es emuná, amigos queridos. Una forma de poder superar cualquier adversidad. Y quiero darte unos puntos finales antes de cerrar. Para vivir emuná, tengo que aprender a disfrutar el camino. No disfrutar el llegar a la meta solamente, porque es hermoso llegar a la meta. Pero tengo que aprender a disfrutar el camino, el proceso. Disfrutar día a día el proceso, que no te gusta muchas veces. Todos queremos un gran físico, pero nadie quiere ir al gimnasio de lunes a viernes. Todos queremos ganar más dinero, pero nadie quiere trabajar. Todos queremos una relación familiar hermosa, de esos de comercial de Coca-Cola, ¿no? Donde todos están en la mesa riendo, está el abuelo con el nieto, todos los hijos llegan con sus guaguas, llegan los pequeños, el perrito, y ponen la Coca-Cola al medio, ¿no? Coca-Cola destapa la felicidad. Y todos vemos esa familia y wow, quisiera una familia así. Pero no queremos pagar el precio para tener una familia así, que es dejar de ser egoístas, darle tiempo a la familia, construir relaciones, subsanar problemas, arreglar pendientes. No todos quieren pagar el precio, entonces es un proceso. El paso 1 para iniciar ese proceso es descargarte emocionalmente, un emuná, y vivir con un emuná constante. Vivir ese proceso de ir al gimnasio día a día, aunque no tengas resultados en ese momento, pero disfrutar ese día. Disfrutar el haber ido al gimnasio y decir, ok, hoy lo cumplí, check. Disfruto este día, disfruto esta macurca, disfruto el poder tomarme una agüita, disfruto el poder salir y respirar aire fresco. Disfrutar el proceso, amigos, disfrutar tu día a día. Estamos tan afanados pensando o mucho atrás, mucho en el pasado, mucho lo que me pasó y mucho a los problemas que tengo y justificando el por qué y pidiendo por qué. O muy adelante, pensando en los proyectos, en lo que se viene, en el examen final, en las tareas, en las deudas. Estamos tan sobrecargados que no disfrutamos de nuestro día a día. No disfrutamos de los momentos simples, de las cosas simples. ¿Hace cuánto no disfrutas solo sentarte y mirar por la ventana? Varios días me he encontrado a mí mismo, ahora en mi dormitorio, sentado en mi cama mirando a la pared, mirando hacia afuera, hacia la ventana, simplemente viendo la calle y disfrutando eso, cargándome de esa paz. Simplemente eso. Porque he aprendido a descargar en Jesús para tener un emuná, para vivir en paz,
aunque no sepa lo que va a venir. Y ese es un gran problema. Muchas veces le demandamos a Dios explicaciones. Le demandamos que nos explique por qué nos pasa lo que nos pasa. Como si Él tuviera que rendirnos cuentas, ¿no? Como si fuera, no sé, pues parte del gobierno, ¿no? Que bueno, esto es el rendición de cuentas, aquí está todo lo que hemos gastado, aquí está el programa, estas son las obras que hemos hecho. Dios no tiene por qué darnos cuenta, amigos. Dios es el creador del universo, Dios es el creador de todo, del cielo, de la tierra, el que mantiene en orden la galaxia. ¿Estás esperando que Él te dé cuentas a ti de por qué te pasa lo que te pasa? Muchas veces la respuesta va a ser: confía en mí. Nada más. Muchas veces la respuesta de Dios cuando tú le dices: ¿por qué me pasa esto? Pero explícame, ¿por qué eres tan injusto? ¿Por qué permitiste que yo sufriera? Lo único que Él te va a decir es: confía en mí. Te voy a dar un emuná, te voy a dar una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz ilógica. Vas a seguir en problemas, pero yo te voy a dar paz porque vas a afrontar esa etapa sin carga, sin esa mochila llena de piedras, porque me la voy a quedar yo. Qué hermoso es eso. Ese es el amor de nuestro Padre. Eso es lo que nos da fuerzas en el día. Entonces, no tratemos de exigir tener todas las respuestas. Vivamos emuná, vivamos un día a la vez, aceptando lo que nos toca hoy, no conformándose, ojo, no conformándose, pero sí aceptando lo que tengo hoy, agradeciendo lo que tengo hoy y afrontando un mañana mejor con esperanza, con fe, con paz. Eso es emuná. Amigos, quiero decirte que si tú quieres vivir una vida mejor mañana, si tú quieres ser una mejor persona mañana, no lo vas a poder si sigues siendo quien eres hoy. Si tú quieres una mejor versión de ti mañana, un mejor futuro, no lo vas a alcanzar siendo tú. Tiene que llegar a ese mañana una mejor versión de ti mismo. Y mejor versión de ti mismo no significa necesariamente que salgan las cosas a tu manera. Significa que a pesar de las dificultades que tengas que enfrentar, tú sigas adelante. Tú encuentres fuerzas de flaqueza. Tengas esa valentía de enfrentar la vida día a día. Porque, amigos, es una sola. Hoy no se va a repetir nunca más. La fecha que tú estás escuchando, el momento que tú estás escuchando este podcast, no se va a volver a repetir más en el tiempo, se va a convertir en un recuerdo. Entonces sácale lo más posible de provecho. Sácale provecho a tu día a día, a la simpleza de la vida, amigos. Eso es lo que transforma y nutre nuestro ser. Y para cerrar te cuento una historia. Estoy seguro, hoy estoy cinéfilo y estoy bíblico. Hoy seguramente conoces la historia de José, ¿no? Hay una película incluso que se llama José, el rey de los sueños, porque justamente a José Dios le da el don de poder interpretar los sueños. Pero eso es mucho más adelante en su vida. Retrocediendo hacia los inicios de la vida de José, José era parte de los hijos de Jacob. Eran 12 hijos y entre ellos estaba José. José era el hijo de la esposa que Jacob amaba. Porque bueno, en contexto, para los que no saben esta parte de la historia, contexto. Jacob estaba enamorado de una mujer y trabajó 7 años por ella, para ganar el favor de su padre a que se la dé en matrimonio. Pero el padre le dio a la hermana. Así que se casó con la hermana. Porque según el justificativo del suegro, es que no podía dar en matrimonio a la hija menor si la hija mayor no se casaba primero. Entonces yo solamente te cuento el contexto, nada más. Ya
Allá las opiniones. Otro día vamos a hablar a detalle de lo que piensas de casarse con la hermana. Es un enredo. Bueno, no nos olvidemos que estamos hablando de los inicios de la historia de la humanidad. No había todavía mucho principio claro. Entonces, Jacob se casa con la hermana mayor y bueno, es su esposa, así que hacer lo que los esposos hacen, ¿no? Y tiene hijos. Después de 7 años, logra casarse con la mujer de su vida, que era la hermana, se casan. Pero la hermana no podía tener hijos. Así que era una frustración para ella. Podía tener hijos la hermana, podían tener hijos sus sirvientas, pero ella no. Entonces, después de muchos años, Dios le regala a esa mujer, a la amada, digamos así, un hijo, y ese fue José. Por eso era un hijo tan amado, porque era el único hijo que pudo tener la esposa que realmente sí amaba a Jacob. A la otra ni modo, pues la tuvo que aprender a amar en el camino. Esta la amaba por siempre. Entonces, José desde el inicio fue muy querido por su padre, tanto así que ese amor lo cegó y empezó a amarlo más que a los demás hermanos. Esto causó una envidia. Y aparte el chico tenía sueños de grandeza y Dios le regalaba visiones y cosas de grandeza y él decía, algún día ustedes se van a postrar ante mí. Ahora imagínate, un chango, el menor de todos, que venga y te diga, un día yo voy a ser mayor que ustedes y que de paso sea el mimado del padre. No, pues le sacó urticaria a los hermanos y de rabia quisieron matarlo, pero en lugar de matarlo decidieron venderlo como esclavo. Esto causó un terrible dolor en el padre, terrible experiencia para José. Imagínate pasar de ser un niño mimado, el cuidado de papá, a ser esclavo y tener que trabajar en servidumbre, tener que ser dañado, lastimado, mellado, su respeto, su autoestima, su valor, totalmente por los pisos. Después de eso, no queda ahí. El pobre José, después de haber estado trabajando varios años como esclavo, de una forma injusta termina en la cárcel por un crimen que no cometió. Ahora, sumemos todas estas cosas en la historia. Desde el punto de vista de José, ¿qué era? Todo era injusto. Ahora imagínate estar sentado en una celda de la cárcel y decirle a Dios, Dios, estoy enojado. No entiendo, explícame por qué permites lo que me pasa, por qué me vendieron, por qué tuve que ser esclavo, por qué ahora soy un pinche reo, una persona que está en la cárcel, ahí encarcelado, sin libertad, como si yo fuera una mala persona. ¿Por qué? Y la respuesta de Dios, como te dije antes, fue, confía en mí. Confía en mí. Fue en la cárcel donde por fin todo lo que había estado viviendo José hizo clic. Empezó a formar un corazón de una persona con carácter claro y empezó a disfrutar el proceso, a tener emuná. Empezó a servir a otros, empezó a ayudar a otros, a disfrutar el día a día. Y eso hizo que ayudara a algunos reos también, a unos que estaban ahí en la cárcel, interpretándoles sueños. Y dio la casualidad, diosialidad, una causalidad de Dios, que esta persona a la que le interpreta su sueño termina trabajando para el faraón y le cuenta al faraón que había un tipo en la cárcel que interpretaba sueños. El faraón llama a José, José le interpreta su sueño y pasa inmediatamente de ser un esclavo, una persona que estaba en la cárcel, a ser el segundo al mando después del faraón, lo que en nuestros tiempos sería casi un vicepresidente. Y se casa y tiene hijos. ¿Y por qué te cuento toda esta historia? Es una de las historias más hermosas de la Biblia porque vemos un proceso de vida que parece injusto, pero entre medio, de forma indirecta, vemos cómo empieza a formar el carácter de José y cómo él entiende que a través de sus dificultades se convirtió en bendición para otros. Y eso es lo que quiero leerte para terminar este episodio.
Esta parte está en Génesis, versículo 45. Y él les dice, está con sus hermanos, los hermanos fueron desesperados a Egipto a pedir comida porque en su tierra había hambruna, y José los reconoce y los confronta y les dice esto: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Cuando se encuentra cara a cara con los que iniciaron toda su travesía de dolor, en lugar de recriminárselo y decirles: desgraciados, ven que yo siempre iba a ser más grande que ustedes, ven que un día se iban a arrodillar frente a mí, ahora todos ustedes a la cárcel y a pagar lo que me hicieron, perros. En lugar de reaccionar así, él había sido formado, había empezado a disfrutar un proceso, había vivido un emuná, había entendido que puede tener paz en medio de las dificultades. Y él lo que hace es decirles: muchachos, entendí que Dios permitió que yo fuera esclavo para que estemos en este momento, para que hoy yo tenga los recursos para poder salvarlos a ustedes y a sus familias, para que yo les ayude y les dé comida, les dé espacio. Lo que en un momento era para destrucción se convirtió en bendición. Lo que en un momento para ti puede haber sido destrucción, puede haber sido crisis, puede haber sido dolor, puede haber sido frustración, puede haber sido estrés, depresión. Todas esas noches de lágrimas, de tristeza, de darte vueltas en la cama, de romperte la cabeza encontrando una respuesta y pidiéndole a Dios ¿por qué? Ese momento de dificultad, de dolor, de injusticia se puede convertir en una bendición para muchos. Te puedes convertir tú en el diamante que brille y que haga que otros puedan superarse. Porque eso es lo que hizo Jesús con la vida de José. Y es lo que puede hacer contigo. No desprecies tus dificultades, no desprecies el momento duro y feo que estás viviendo. Puede ser esa la puerta que Dios use para transformar una crisis en algo maravilloso. Así que descárgate en Él y empieza a vivir un emuná. Amigos, esto es Diamantes en Bruto, el podcast diseñado para sacar lo mejor de ti, para llevar tu vida al máximo, a un máximo potencial. Y espero realmente que te esté sirviendo mucho lo que te estoy comentando, porque para mí de verdad que es un honor compartir estos temas y soy yo el primero en aprender y recibir. Así que si te está gustando el contenido, la mayor ayuda que me puedes hacer es compartirlo, comentarlo, darle tu like. Si no nos sigues aún en YouTube, en Spotify, hazlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, estoy como Daniel Cabrera, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y sigamos juntos, día a día, disfrutando de lo maravillosamente compleja que es la vida, con sus subidas y sus bajadas. Maravillosa, digna de ser vivida. Así que levántate ahí donde estás y comienza a vivir al máximo tu vida. Ten un emuná y ten una vida hermosa y maravillosa. Te mando un fuerte abrazo, será hasta un siguiente episodio y vamos a seguir brillando. ¡Chao!